con la conferencia de esclerosis múltiple. Bueno, para los que no me conocen, doctor José Luis Girou, neurólogo, radico en Nicaragua, y vamos a comenzar la mañana de hoy la conferencia o la charla de esclerosis múltiple. Esto es una charla dirigida a pacientes, es decir, quizás a lo mejor damos alguna información que es, digamos, muy científica, pero vamos a tratar de que toda esa información científica sea lo más potable, por decirlo de alguna manera, lo más entendible posible para que todo el mundo pueda conocer, saber de la enfermedad, porque la mejor manera de tratar su enfermedad o la de su familiar es conociendo sobre esta enfermedad. Bueno, hace algunos años un grupo de neurólogos, en los cuales me incluyo, el doctor Luis García, el doctor Martínez Cerrato y mi persona, José Luis Girou, hicimos una guía que aún está válida. Yo recientemente la he revisado y quizás le podemos agregar algunos medicamentos nuevos, ¿no? Pero está válida, es una guía que se distribuyó de manera gratuita para los pacientes con esclerosis múltiple de aquí de Nicaragua, por lo menos los de Managua, ¿no? No sé si todos tuvieron la posibilidad de tener esta guía. De todas maneras, creo yo que es importante que yo mencione esta guía, porque esta guía fue hecha para pacientes de una manera muy potable, que el paciente, si las preguntas que habitualmente se hacían, y le respondimos en este tipo de publicación, le respondimos las preguntas más frecuentes. Bueno, ¿qué cosa es la esclerosis múltiple? Es lo primero que tenemos que decir. La esclerosis viene del término placa o cicatriz, y múltiple se refiere a las áreas del cerebro que se ven afectadas, es decir, que son múltiples áreas del cerebro que se ven afectadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la esclerosis múltiple es placas múltiples, pero es una enfermedad que tiene unas características: inflamación, es una enfermedad inflamatoria crónica, está mediada por inmunocomplejo, es decir, es inmunomediada, que afecta solamente el sistema nervioso central, es decir, afecta cerebro, la mielina del cerebro, los axones del cerebro y de la médula espinal, y las neuronas también. Antiguamente se pensaba que era solamente la mielina, pero ya se sabe que también afecta axones y neuronas. Específicamente dentro del cerebro tiene áreas que son más afectadas, es decir, que con mayor frecuencia se ven afectadas, y estas son cerebro, médula espinal y nervio óptico, pero la parte del cerebro es cerebelo y tallo espinal. Bueno, ¿cuál es la frecuencia? La frecuencia la vamos a poner aquí en este mapa, que como ustedes podrán ver, los países que son nórdicos, los países, por ejemplo, América del Norte, Canadá, Estados Unidos, y algunos países, por ejemplo, como Australia, tienen una mayor prevalencia. Por ejemplo, aquí está más de 200 por 100.000 habitantes, son los que están en color vino tinto, y los que tienen, por ejemplo, entre 100 y 200 están un poquitico más naranjita. Bueno, ya Rusia y algunos países de Europa tienen entre 100 y 200 de prevalencia. Eso es 100 por 100.000 o 200 por 100.000 habitantes. Y aquí en nuestro medio, como podrán ver, en nuestro entorno, por ejemplo, Nicaragua, lo que es Costa Rica, Panamá, las prevalencias son un poco inferiores. Desde el punto de vista del sexo, es 3 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, eso es bien conocido. Los que tienen el diagnóstico podrán recordar cuáles son los hombres que tienen el diagnóstico y cuál es la cantidad de mujeres que hay con el diagnóstico aquí en nuestro medio. Por lo tanto, ¿y qué lo produce? ¿Qué puede causar esta enfermedad? Bueno, en realidad existe una susceptibilidad genética que se combina con factores medioambientales. Cuando uno habla de susceptibilidad genética, muchas veces esto es de causa desconocida. Algunos factores ambientales ya se han visto, pero la susceptibilidad genética es bastante desconocida. Bueno, habitualmente un agente infeccioso, habitualmente viral, ataca nuestros cuerpos, y a partir de eso se desencadena una respuesta inmune, que esa respuesta inmune identifica nuestro cerebro, nuestra médula espinal, nuestro nervio óptico como ajeno y que le está agrediendo y lo puede atacar, y provoca entonces un daño ahí a ese nivel.
Esto provoca incluso daño de la barrera hematoencefálica y que pueden entrar entonces una serie de inmunocomplejos que pueden atacar nuestro organismo. Entonces, la genética es importante, hasta el 15% tienen familiares de primer grado afecto, y se han descubierto aproximadamente 200 genes que tienen que ver con el aumento del riesgo a padecer de esclerosis múltiple como tal. Existen factores protectores, factores de riesgo. Bueno, si uno mira el mapa, uno dice, el sol es un factor protector, por lo tanto los altos niveles de vitamina D también son factores protectores. Por lo tanto, todos los países de África, América Central, que hay una gran exposición al sol, estos personas que viven ahí, entonces tienen una mayor protección a este tipo de enfermedad. Y hay factores de riesgo, como algunos virus, se ha visto relacionados, sobre todo el virus del Epstein-Barr, que es el que tiene que ver con la mononucleosis infecciosa, el hábito de fumar, la obesidad, la exposición a algunos tóxicos, solventes orgánicos, plomo, monóxido de carbono, entre otros. Pero bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que habitualmente se pueden observar en la esclerosis múltiple? La primera es la neuritis óptica, es decir, pierde la visión monocular, habitualmente monocular. Hemos visto algunos casos que son bilaterales, pero son menos frecuentes, y tiene también dolor, sobre todo dolor a la movilización del ojo, ¿no? Entonces también puede perder la fuerza muscular, debilidad en alguna parte del cuerpo, trastorno sensitivo, inestabilidad, con dificultad para caminar, y puede haber un cuadro que se llama mielitis transversa, es decir, mielitis, la médula espinal. Voy a buscar el cerebrito. Esta es la médula espinal, y en la médula espinal puede haber una inflamación ahí a nivel de la médula espinal y provocar entonces debilidad desde el lugar donde está afecto hacia abajo, es decir, con nivel sensitivo, con trastorno del esfínter vesical y rectal, también con debilidad sobre todo de los miembros inferiores. Pero bueno, hay tres lugares que no nos podemos olvidar que con mayor frecuencia pueden provocar daño en nuestro cerebro. Ese es el nervio óptico, es decir, detrás del globo ocular viene un nervio que se llama nervio óptico y provoca la neuritis óptica, que es pérdida de la visión del ojo con dolor a la movilización. La médula espinal, que habíamos hablado, que es la médula espinal, lo que está por dentro del canal medular, que por ella sube y baja toda la información que va a nuestro cerebro, y esto se llama mielitis transversa, y afectaciones de cerebelo y de tallo cerebral que nos puede dar debilidad, inestabilidad, desequilibrio, mareo, entre otros síntomas como tal. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de estos pacientes? Es decir, no es que uno tenga una neuritis óptica y ya obligatoriamente tiene esclerosis múltiple. No existe en el diagnóstico de la esclerosis múltiple un biomarcador, es decir, no es como el colesterol, que uno puede determinar los niveles de colesterol en los pacientes. No existe en estos casos un biomarcador, por lo tanto el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Existen algunos síntomas del paciente, es decir, ya hablamos de los tres más importantes, a nivel del nervio óptico, a nivel del tallo y cerebelo, a nivel de la médula espinal, pero estos síntomas habitualmente ocurren por algo que se llama brote, es decir, es una focalización neurológica que dura más de 24 horas, veremos el concepto de brote a continuación, pero que este brote puede resolver incluso solo después de las 24 horas o con tratamiento. Y estos brotes pueden ocurrir en la historia de un paciente, en la vida de un paciente, pueden ocurrir una o dos veces, y cuando ocurre dos veces en lugares diferentes, que uno puede constatar clínicamente que tuvo ese brote, entonces es ya un elemento de alto riesgo de esclerosis múltiple. También entonces tenemos que ver cuáles son los grupos de mayor riesgo. Las personas mayores de 50 años no, porque aquí se incluye más bien el daño vascular en el diagnóstico. Sí, es mujeres menores de 50 años, son las personas que están en mayor riesgo, y si además de esto también vive en un país, por ejemplo, frío, con poca exposición al sol, con disminución de los niveles de vitamina D, entonces ya es un grupo de mayor riesgo como tal. Para esto después se le hace estudio de resonancia magnética y se le hacen exámenes de laboratorio, excluyendo otras causas. Yo voy a poner ahora las causas más frecuentes, dentro de las que están las enfermedades, síndrome antifosfolipídico, lupus, entre otras causas
que son enfermedades inflamatorias o neoplásicas también, que pueden similar, digamos, síntomas muy parecidos a la esclerosis múltiple como tal. No debemos olvidar que es un diagnóstico de exclusión, es decir, hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, nada más que el paciente llega a la consulta, aunque venga con resonancia, es bastante difícil. Tú puedes tener alto riesgo, pero si no le haces todos los estudios, entonces no puedes excluir otras enfermedades que interfieren entonces en el diagnóstico de esclerosis múltiple. A veces uno hace el diagnóstico en unas semanas, a veces en un año, y a veces te pasa más de un año para hacer el diagnóstico porque el paciente, no sé, tuvo solamente un brote y tiene una sola lesión, y entonces uno tiene que verla también en el tiempo. Por lo tanto, el diagnóstico a veces no es tan fácil como parece. Y estas son las enfermedades que uno tiene que ir a descartar. Bueno, como es un diagnóstico por exclusión y no hay un biomarcador específico, bueno, tiene que descartar que no tenga una enfermedad inflamatoria, de esta que le estoy poniendo aquí, que no tenga una enfermedad de tipo infecciosa, sobre todo Lyme, sífilis, alguna enfermedad relacionada con el virus HTLV1, el herpes zóster, enfermedades genéticas, enfermedades metabólicas, neoplásicas u otras enfermedades de tipo medular, porque a lo mejor tiene un tumor medular o una malformación a nivel de la médula y uno piensa que es una mielitis transversa como tal. Por lo tanto, uno tiene que hacer un protocolo de algunos exámenes que son obligatorios para uno hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple como tal. Bueno, entonces dijimos que uno de los cursos típicos es el curso del brote, es decir, el paciente tiene un brote, una focalización neurológica, y el paciente puede en su historia, en su vida, puede tener un brote que lo tuvo hace 3 o 4 años, y cuando uno interroga al paciente se da cuenta que tuvo un brote hace 3 o 4 años y pasó inadvertido porque fue ligero. Pero ¿qué cosa es un brote? Brote es un signo, un síntoma de focalización neurológica. Por ejemplo, neuritis óptica, pierde la visión del ojo con dolor a la movilización. Este brote está producido por un evento desmielinizante inflamatorio del sistema nervioso central, es decir, producido por esta enfermedad, por la esclerosis múltiple, que tiene una duración mínima de 24 horas, es decir, no es perder la visión del ojo que duró 1 hora y se quitó, no, eso tiene que tener una duración mínima de 24 horas, no debe tener fiebre ni ninguna infección, y en la resonancia puede existir un evento agudo que se vea una lesión o placa que realce, es decir, cuando uno le aplica el contraste de gadolinio, entonces realza con gadolinio. Es decir, este es el concepto de brote que tenemos que tener en consideración. Entonces, existen entonces cursos evolutivos, ¿no? Y vamos a poner los cursos más frecuentes. El más frecuente de todos es este, ¿no? Que muchos de los pacientes que quizás están escuchando esta charla lo pueden tener, ¿no? Es decir, me da un brote, por ejemplo, voy a poner, en mente tengo un paciente, que no voy a decir el nombre, pero tuvo un primer brote cuando tenía aproximadamente 16 años, el paciente es del sexo masculino, el brote lo tuvo que tenía cierta torpeza, le gustaba tocar guitarra y tenía cierta torpeza en la mano y le costaba trabajo hacer los acordes, ¿no? Pero también eso coincidió con dificultad para articular el lenguaje, ¿no? Eso pasó en 3 o 4 días, los padres pensaron que eran cansancio de tanto tocar guitarra, porque le gustaba mucho, y unos años después vuelve a tener un brote diferente, con dificultad para hablar, debilidad en mi cuerpo, y cuando le hacemos la resonancia encontramos que tiene lesiones. Este paciente está aquí, es decir, un segundo brote, incluso esto es en cuanto a discapacidad, la discapacidad fue mínima en el primer brote, la segunda fue un poquitico mayor, y entonces llegamos aquí se le puso tratamiento y él no avanzaba para acá. Esto se llama recaída remisión. MS es las siglas en inglés, múltiple esclerosis, ¿no? Entonces existe entonces la recaída remisión, existe la progresiva primaria que no tiene brote, que desde el primer momento ya tiene afectaciones que va reclutando otras y no hay un periodo como de calma, solamente una estabilidad de los síntomas, pero no hay una regresión a no tener síntomas, es decir, se estabilizan y en el medio de la estabilización vuelve a tener otra recaída como tal, lentamente progresiva, pero
el paciente en el tiempo va progresando como tal. Existe entonces la secundariamente progresiva, la que empieza igual que nuestro paciente que estaba tocando guitarra, pero después ya del segundo o tercer brote va progresando como si fuera una progresiva primaria. Y existe la progresiva que tiene recaída, es decir, va progresando como una primaria, pero sobre esta tiene recaída. La más frecuente de todo, en el 80%, yo diría que un 85-90% de los pacientes que tenemos aquí en nuestro medio tienen una recaída remisión, es decir, este tipo de curso evolutivo de la enfermedad. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Ya hicimos el diagnóstico, le hicimos resonancia, le hicimos punción lumbar con bandas olvidocronales, descartamos otro tipo de enfermedad. Este paciente sí tiene una esclerosis múltiple, a brote remisión. Una cosa importante es saber el tratamiento. Bueno, el tratamiento vamos a dividirlo en dos. El tratamiento del brote o de la recaída y el tratamiento modificador de la enfermedad. Sí, son dos tipos de tratamientos diferentes. El brote tenemos que actuar de forma rápida. ¿Por qué tenemos que actuar de forma rápida? Porque, por ejemplo, si nosotros en este brote, por ejemplo, actuamos de forma inmediata, entonces se disminuye la duración del brote, se disminuye la secuela y disminuye la discapacidad del paciente. Es decir, nosotros atendemos de forma rápida a un paciente con un brote y entonces el paciente tiene una evolución mejor que el paciente que no se atiende en el brote, es decir, tiene una discapacidad mayor, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que disminuir, digamos, la intensidad del brote, disminuir la secuela y así ayudamos al paciente como tal. Bueno, entonces el tratamiento del brote, vamos a ver cuál es, y el tratamiento modificador de la enfermedad, que tiene mucha dependencia de los síntomas del paciente, de la intensidad, de la edad, del sexo, porque no es lo mismo sexo femenino que sexo masculino, no es lo mismo edad fértil que una persona que ya haya tenido 2 hijos y no va a salir embarazada de nuevo. Por lo tanto, tenemos que tener muchos elementos en consideración. Bueno, el brote, ¿cómo se atiende el brote? El brote, lo primero que tiene que saber el paciente es qué cosa es un brote, y para eso se hacen este tipo de charlas. Un brote, ya vimos el concepto, por lo tanto el paciente tiene que reconocer que está en brote y tiene que acudir de manera inmediata a su clínica. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, tiene que ir a su clínica previsional, porque una de las cosas que yo voy a sugerir aquí es que todo paciente con esclerosis múltiple debería, yo sé que hay algunos que no lo están, pero debería estar inscrito en el Instituto Nacional o Nicaragüense de Seguridad Social, en el INSS, para que tenga una mayor cobertura de medicamentos, de posibilidades para el tratamiento oportuno como tal. Bueno, el tratamiento se indica metilprednisolona, 1 gramo por 3 o 5 días, depende de la magnitud del brote, se le hace plasmaféresis, depende del paciente, de las características, de la disponibilidad. Por lo tanto, nosotros esto es lo que hacemos de forma inmediata. Bueno, un elemento importante, ya dijimos, es la mujer. Ya sabemos que en la mujer en la edad fértil es, digamos, con mucha frecuencia, es afectada mucho más que el hombre, por ejemplo, 3 a 4 veces más que el hombre. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración un elemento que es el embarazo, porque a la hora de aplicar un medicamento para modificar la enfermedad o para tratar un brote, tenemos que tener en cuenta nuestro grupo más frecuente, y en este caso es la mujer. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración, antes de empezar el tratamiento, quién es la persona que nos llega. Nos llega una paciente de 23 años, recién casada o casada o con novio, que hay posibilidades de que salga embarazada, entonces tenemos que ya empezar a pensar en ella como una persona que posiblemente pueda salir embarazada. Bueno, lo primero, nos llega una paciente, pongamos un ejemplo, nos llega una paciente, 23 años, está casada o no está casada, pero bueno, 23 años, tiene relaciones con su pareja y hay posibilidades y tiene el deseo de salir embarazada. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que esta paciente tenemos que darle consultas una vez al año. Es decir, aunque tenga una esclerosis múltiple, digamos, muy benévola, por decirlo de alguna manera, mínimo una vez al año nos tenemos que ver. Prohibido desde el primer momento fumar ni ingerir bebidas alcohólicas. Incluso
no es durante el embarazo, sino es antes del embarazo. No ha salido embarazada y ya uno le está diciendo no debe fumar, no debes consumir bebidas alcohólicas porque usted tiene esclerosis múltiple y usted quiere salir embarazada con un embarazo lo mejor posible, ¿no? A partir de ese momento empezamos con tratamiento de vitamina D y tratamiento de ácido fólico de las maneras que lo vamos a indicar, 5 miligramos, las unidades después las vemos de vitamina D, depende de la presentación. Y tenemos que tener en cuenta que en cuanto a los medicamentos modificadores de la enfermedad, que los vamos a ver a continuación, tenemos dos medicamentos que sí se pueden usar en todo momento, que es el interferón y el acetato de dietilamel. ¿De acuerdo? El resto de los tratamientos modificadores de la enfermedad no se recomiendan o incluso se deben suspender si hay el deseo de salir embarazada. Todo esto hay que individualizarlo. No es que yo llegue y diga, vas a quitar todo, ¿no? Y hay dos medicamentos que sí se pueden utilizar únicamente después de 4 meses de la última dosis, como tal. Bueno, la paciente salió embarazada, esa muchacha de 23 años, ya tiene 25, se casó y salió embarazada. Bueno, cuando sale embarazada, una de las cosas, el diagnóstico, tiene que ir a ver a su neurólogo, porque tiene esclerosis múltiple y tenemos que indicarle entonces ecografía para ver cómo está. No fumar ni bebidas alcohólicas, sus suplementos de vitamina D y ácido fólico, como lo habíamos indicado antes del embarazo. Ya sabemos que el interferón y el acetato de dietilamel es los únicos que puede usar. Y si hay una recaída, bueno, se puede utilizar la metilprednisolona, y si hay una recaída, la resonancia debe hacerse sin contraste, porque el contraste con gadolinio puede afectar el feto. Es importante que sepamos que durante el embarazo hay cierta protección, por decirlo de alguna manera, y hay muchas menos crisis, o mucho menos brotes, o muchas menos recaídas durante el embarazo que en otros periodos en la mujer como tal. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? De que veamos bien antes de iniciar qué tratamiento modificador de la enfermedad vamos a aplicar, si la paciente se aconseja o no se aconseja que salga embarazada, porque por ejemplo voy a poner dos tipos de pacientes diferentes. Una paciente de baja intensidad, es decir, de baja actividad de la enfermedad, es decir, es una paciente de bajo riesgo, y ya veremos cuáles son los riesgos y cuáles son los pacientes que se consideran de alta actividad. Entonces, si tienes un paciente de baja actividad y lo vas a controlar con interferón, no hay problema, es decir, esa paciente puede salir embarazada. Pero si es una paciente con alta actividad, entonces uno también tiene que decirle al paciente, mire, el medicamento que voy a utilizar es un medicamento teratogénico y por el momento no es aconsejable que salga embarazada. Quizás la circunstancia cambia o tenemos acceso a otros tratamientos modificadores de la enfermedad, entonces podemos sugerirle el embarazo como tal. Bueno, ya la paciente parió, está aquí lactando a su bebé, y entonces lo primero que tenemos que hacer es que siempre debemos sugerir lactancia materna. Y la lactancia materna la vamos a prohibir en algunos tipos de pacientes. Por ejemplo, seguimos con interferón y dietilamel, no hay ningún tipo de problema durante la lactancia, pero estos medicamentos habitualmente son para pacientes de baja actividad. Bueno, también podemos evaluar, digamos, no es que podemos darlo sin problema, podemos evaluar el natalizumab y el ocrelizumab para su uso, pero el resto de los medicamentos modificadores de la enfermedad o tratamientos modificadores de la enfermedad no se recomiendan. Los pacientes de alto riesgo, en realidad, hay que reanudar el tratamiento modificador y no es aconsejable la lactancia materna, ¿no? Y la otra opción que podemos tener es la inmunoglobulina. Incluso durante el embarazo podemos usar inmunoglobulina, y en el parto, es decir, en la lactancia, podemos utilizar inmunoglobulina a ciclos que nos pueden hacer mantener la lactancia y evitar las crisis como tal. Las recaídas igual, y la resonancia sigue siendo resonancia sin contraste. Bueno, ¿cuáles son los medicamentos que hay aquí en nuestro medio, en nuestro entorno? Cada uno de los países que me están escuchando tendrá sus medicamentos específicos. Aquí hay los interferones, sobre todo el que hay con mucho más frecuencia es el Revif, 22 y 44 microgramos, y el betaserón
de 250 microgramos. Entonces estos son los dos que hay, que son interferones, es decir, interferón beta 1A y beta 1B, ¿ya? Entonces el acetato de Latiramel hizo sus incursiones, pero en realidad no hay de forma continua y estable. Desde el punto de vista de los tratamientos orales, el que hay en nuestro medio es el fingolimod. Hay también algún que otro paciente que se ha tratado con clarividina, pero no es lo más frecuente. Lo que sí garantiza el seguro es el fingolimod como tal. Los otros medicamentos, dimetilfumarato, ciponimod, diflunamida, en nuestro entorno no hay, pero son tratamientos desde el punto de vista oral como tal. Y de los inyectables que hay en nuestro medio es el ocrelizumab, 600 miligramos intravenoso cada 6 meses, eso es una buena opción. Y este medicamento es un medicamento ya de pacientes con alta actividad como tal. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los criterios de mal pronóstico y, dicho de otra manera, de alta actividad. Es decir, pacientes que tienen estas características como tal son pacientes o que pueden progresar o que pueden tener brotes con mucho más frecuencia, o por lo tanto tenemos que utilizar medicamentos que están dirigidos para pacientes de alta actividad como tal. Bueno, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del curso, lo vamos a dividir. Bueno, desde el punto de vista demográfico, los mayores de 40 tienen más posibilidades, sobre todo varones, raza africana o latina, son pacientes que tienen mayor riesgo de alta actividad. Bueno, en cuanto a la severidad de los brotes, bueno, un brote moderado severo que modifique más de un punto en el EDSS o que requiera hospitalización, no es lo mismo un brote, por ejemplo, con una neuritis óptica que resuelve no sé, en 3 días o 4 días, que una mielitis transversa que el paciente lo deje en silla de ruedas, ¿no? Es diferente un brote, la severidad del brote también nos habla de un paciente de alta actividad. En cuanto al tipo de ataque, no es lo mismo que sea multifocal, con recuperación parcial o incompleta. Este tipo de brotes son más, es decir, proclive a que el paciente tenga una alta actividad o que afecte funciones cognitivas, motoras, por ejemplo en el caso de la mielitis transversa, medulares, esfinteriana. La frecuencia de los brotes, por ejemplo, en los primeros 2-5 años, brote frecuente. El intervalo corto entre brotes, me dio un brote en el mes de septiembre y ahora en noviembre me da un segundo brote. La progresión de la discapacidad también habla a favor de una alta actividad, y en estos pacientes de alta actividad tenemos que aplicar medicamentos que son más proclives a alta actividad, es decir, no son tributarios o no son indicaciones de por ejemplo, interferón, que son para baja actividad. Entonces, otras las características, por ejemplo, en la resonancia magnética, que tenga múltiples lesiones, que tenga atrofia, lesiones medulares, todos estos elementos son elementos de alta actividad. Por lo tanto, a la hora de seleccionar un tratamiento, a la hora de evaluar un consejo de salir o no salir embarazada, de qué tratamiento vamos a usar en una mujer en edad fértil, tenemos que tener todas estas consideraciones al respecto como tal. Bueno, el paciente no solamente se trata los brotes, ¿no? No solamente hay un tratamiento modificador de la enfermedad para que no tenga brotes, sino un paciente que tiene esclerosis múltiple tiene múltiples síntomas que son secuelas de estos brotes, que han dejado los brotes ya sean medulares, cerebrales, y nos pueden dar una serie de manifestaciones clínicas, y entonces estamos dirigidos al tratamiento sintomático, es decir, es el tratamiento de los síntomas residuales de la esclerosis múltiple. Aquí puse 5, pero hay muchos más, ¿no? Por supuesto, pero puse 5 de los más frecuentes. Está el estreñimiento, por supuesto. El estreñimiento lo puse como número 1, pero también puede cambiar a diarrea o puede cambiar a incontinencia. Tiene una prevalencia elevada, por ejemplo, el estreñimiento puede llegar hasta un 50%. El tránsito se hace más lento, se ve mucho más en lesiones desde el punto de vista medulares. El paciente puede tener trastornos sensitivos en la sensibilidad del recto, incluso una falta de coordinación con los esfínteres, y esto todo le puede generar estreñimiento como tal. Las lesiones, pues bueno, pueden ser disfunciones
La intestinal puede ser por daño primario, sobre todo daño en neuroeje, o puede ser por daño secundario, porque no tome líquido, porque sea sedentario, o porque tenga un mal, una mala dieta, que no ingiera fibra o no fue alimentos que pueden mejorar el tránsito intestinal como tal. Existen tratamientos de diversos tipos, pero yo no voy a hablar de medicamentos, solamente voy a hablar de sugerencias. La sugerencia, bueno, hay que comer de forma regular, comer alimentos que tengan fibra, hay frutas que mejoran el tránsito intestinal, hay que tomar mucho líquido, hay que hacer ejercicio del piso pélvico, como el ejercicio de Kegel, que bueno, se hace apretando el esfínter anal y soltándolo de forma continua. Hay múltiples variantes de los ejercicios Kegel, las posturas a la hora de defecar, la rutina que hay que tener, masajes que uno puede darse, e incluso existen hasta estimulación para uno mejorar el tránsito intestinal como tal. Bueno, disfunción vesical, también sucede lo mismo. Sabemos que hay muchos puntos que tienen que ver con el control de la vejiga, puntos incluso que están a nivel de la corteza cerebral, como vemos aquí, puntos que están a nivel de los ganglios basales, a nivel del cerebelo, a nivel del centro pontino, es decir, del puente aquí a este nivel, y puntos que están a nivel medular. Por lo tanto, en cualquiera de esos lugares que pueda haber una afectación, puede haber un trastorno del esfínter, pero los trastornos del esfínter son muy variados. Puede haber desde la vejiga puede estar hiporrefléctica o hiperrefléctica, o una vejiga que puede estar disinérgica como tal. Por lo tanto, en sentido general es muy variado, pero las recomendaciones no farmacológicas están dirigidas a la ingesta de líquido, tomar vitamina C, cuidado con la ropa para evitar las infecciones repetitivas. Aquí no se debe tomar alcohol, el alcohol puede empeorar desde el punto de vista la disfunción vesical como tal. Los ejercicios, volvemos a los ejercicios, también mejoran la funcionabilidad del suelo pélvico, y no solamente nos puede mejorar el estreñimiento, sino también nos puede mejorar la disfunción vesical. Bueno, disfunción sexual también ocurre con mucha frecuencia, tanto en hombres como en mujeres. La prevalencia puede ser hasta superior de un 50% y puede llegar hasta el 90%. Bueno, la más frecuente es desde anorgasmia, disfunción sexual eréctil, pero hay muchas disfunciones estas sexuales que no tienen solamente que ver con el daño desde el punto de vista neurológico, sino con daños colaterales como tal, incluso hasta psicológicos como tal. Por lo tanto, lo podemos dividir en primaria, que ya en la primaria es el resultado. Si usted tiene una lesión a nivel de la médula, con pérdida de la sensibilidad a nivel de miembros inferiores, por supuesto tiene una disfunción sexual, pero provocada por un daño como tal, directo, ¿no? Ya la indirecta es debido a secuelas que tenga el paciente, por ejemplo, tiene espasticidad, tiene dificultad para la marcha, tiene incontinencia urinaria, y a la hora de tener relaciones sexuales tiene, digamos, otras dificultades que no son directamente sobre el órgano sexual, sino son sobre otras afectaciones que tiene, y entonces esto también le puede generar alguna disfunción como tal. Y la terciaria es de factores más bien psicológicos, depresión, trastornos que tengan que ver culturales con la discapacidad, ya no sirvo, ya yo no puedo funcionar, y entonces son factores sobreañadidos. Muchas veces existen los tres en un paciente, es decir, no es que sea solamente uno. Tiene una lesión medular, tiene un trastorno vesical y tiene también un factor psicológico que le está provocando mayor disfunción como tal. Bueno, desde el punto de vista de tratamiento, bueno, hay lubricante, hay tratamiento para mejorar digamos el contacto, hay tratamiento para mejorar desde el punto de vista de la libido como tal. Para la disfunción sexual eréctil también hay algunas sugerencias, los clásicos, las inhibidoras de la 5-diesterasa, que es sildenafil, vardenafil y tadalafil, que se pueden utilizar. Habitualmente este tipo de trastornos nosotros lo interconsultamos con los urólogos para que sean los urólogos quienes hagan su sugerencia, porque hay múltiples opciones, incluso hasta prótesis. Por lo tanto, siempre es importante saber que este tipo de trastornos muchas veces nosotros no somos los únicos médicos que lo vamos a tratar. Este es un paciente que por sus trastornos pueden
digamos, necesitar la interconsulta con gastroenterología, con urología, con otro tipo, ortopedia incluso también. Entonces, por último, los trastornos de la marcha. Es decir, los trastornos de la marcha es algo muy frecuente, no solamente en pacientes que tienen lesión medular. La marcha puede ser no solamente por daño de la vía piramidal, que puede generar espasticidad, sino por una serie de trastornos, por ejemplo, sensitivos, desequilibrio, ataxia, por toma cerebelosa. Por lo tanto, la vamos a dividir en espástico, que es los que tienen afectaciones de la vía motora, y no espástico como tal. Bueno, los espásticos en tratamiento, bueno, incluye las terapias físicas, el apoyo físico y psicológico, porque a lo mejor requiere de algún tipo de apoyo, pero sobre todo las terapias físicas nos pueden ayudar muchísimo. Y aquí las terapias físicas, una de ellas es el ejercicio, caminar, hacer ejercicio, y existen algunos medicamentos que están sugeridos para la espasticidad que pueden mejorar los pacientes, desde toxina, desde baclofeno. Lo que más hemos utilizado aquí nosotros es el baclofeno y la toxina como tal para algunos pacientes espásticos. Bueno, para los trastornos de la marcha que no son espásticos, es decir, que no es por toma de la vía piramidal, sino por dolor, por inestabilidad, por temblor, existen otros tipos de tratamientos que tenemos que evaluar nosotros y decirle al paciente, mire, su trastorno de la marcha no es espástico y es por dolor, entonces vamos a utilizar, o es por temblor, y vamos a utilizar tal o tal otro medicamento como tal. Y la fanpridina, que lo utilizamos durante un tiempo aquí, sobre todo en algunos pacientes. Bueno, si hay alguien que me está escuchando aquí, a lo mejor tomó fanpridina, es un medicamento que le indicábamos al paciente que caminara antes de darle el medicamento y lo evaluábamos unas semanas después, y si el paciente mejoraba era tributario de mantener tratamiento con fanpridina, y algunos pacientes lograron mejoría de la marcha, mejoría de la carrera, de correr, entonces mejoraban así en ese sentido como tal. Bueno, por último, la fatiga. Esto sí afecta a la mayoría de los pacientes, y lo afecta no solo desde el punto de vista motor, en su trabajo, en su vida a día, sino desde el punto de vista cognitivo también. El paciente tiene un embotamiento, una fatigabilidad, un cansancio que afecta en sentido general las actividades de su vida diaria como tal. Bueno, el síntoma es un síntoma muy frecuente. Yo diría que quizás es uno de los más frecuentes. El tratamiento, bueno, no farmacológico, incluye ahorrar la fuerza, es decir, no gastar las balas, saber en qué momento tienes más fatiga, menos fatiga, las actividades que vas a hacer que requieran de una mayor concentración, debes hacerla en ese momento. Debes realizar ejercicios de tipo yoga, ejercicios aeróbicos leves, siempre en momentos de mayor energía, por decirlo de alguna manera. Hay algunos medicamentos que debemos evitar, porque hay, por ejemplo, medicamentos antidepresivos o medicamentos benzodiazepina que pueden empeorar la fatiga, y hay otros medicamentos que son para mejorar la fatiga. Bueno, aquí hemos utilizado con buenos resultados el modafinil, sí, y el metilfenidato también. Bueno, amantadina no hay en nuestro medio, pero hay algunos reportes de beneficio con el uso de amantadina como tal. Bueno, por último, a manera de conclusión, ya esto es lo último, la enfermedad esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica, inmunomediada, que afecta el sistema nervioso central, es decir, no es periférico, no es una neuropatía, pero afecta la mielina dentro del sistema nervioso central, los axones y las neuronas. Como no existe un marcador biológico específico, un biomarcador, entonces el diagnóstico es por exclusión. Hay que hacer exámenes de resonancia magnética, hay que hacer punción lumbar y algunos exámenes de sangre para excluir otras causas. ¿Por qué se produce? Una combinación de genes, que hay hasta 200 genes descritos en estos momentos que aumentan el riesgo, y relación con el medio ambiente, más frecuente en países fríos, más frecuente en mujeres, sobre todo mujeres menores de 50 años. El curso más frecuente es recaída-remisión, y el tratamiento se hace tratamiento de los brotes, tratamiento modificador de la enfermedad, y el último tratamiento que acabamos de ver, tratamiento sintomático. Hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy. Entonces voy a ir respondiendo